Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y vamos a seguir con sistema digestivo. En este segundo video vamos a hablar sobre las glándulas salivales y la saliva. Ahí vamos. Glándulas salivales. Bueno, existen tres pares de glándulas mayores y numerosas glándulas menores. Las glándulas menores reciben su nombre según el sector de la boca en el cual se encuentren. Si están en la lengua son linguales, sobre los labios labiales, cercano a las muelas, por arriba, digamos, de las encías molares, sobre el paladar, palatinas, y en el resto de la boca, las mejillas, simplemente se las llama bucales. Por su parte, las glándulas salivales mayores son tres, son pares, y son muy conocidas las parótidas, las submaxilares o submandibulares y las sublinguales, que son las que ustedes tienen acá en el dibujo, obviamente mostradas unilateralmente. Esta es la parótida, esta es la submaxilar, y un poquito por delante y por arriba de la submaxilar, vinculada con esta, van a encontrar a la sublingual. Esto lo vamos a ir viendo todo con bastante detalle. Bueno, muy bien. Las glándulas salivales mayores comparten el esquema que se ve acá en la imagen de la derecha. Este esquema no es exacto, pero es importante para darles una idea de cómo se estructuran estas glándulas salivales mayores. Sobre todo la parótida y la submaxilar, porque como ustedes ven en el esquema de la izquierda, la sublingual no tiene un único conducto excretor terminal, sino que tiene una multiplicidad de pequeños conductos excretores que desembocan en el piso de la boca, a los costados del frenillo de la lengua, y otros desembocan directamente en el conducto excretor principal de la glándula submaxilar que atraviesa la glándula sublingual para desembocar por delante y por los costados del frenillo de la lengua, como se ve perfectamente en el esquema. Lo interesante de este dibujo es que nos muestra cómo la glándula o las glándulas salivales mayores están cubiertas por una cápsula o estructura de tejido conectivo relativamente denso, y desde esa cápsula o estructura de tejido conectivo parten tabiques de tejido conectivo que son los que separan los lóbulos. Luego de ese tejido conectivo se separan otras prolongaciones que van a recubrir lo que llamamos lobulillos, y posteriormente también van a recubrir, por supuesto, cada sino y cada conducto en particular, o sea, cada adenómero, o sea, es decir, la parte secretora y la parte de conducción. Es decir, la estructura de tejido conectivo es continua, y lo que no está dibujado acá, pero que también es importante que tengan en cuenta, es que el tejido conectivo va a acompañar a los conductos excretores, y por ese tejido conectivo que acompaña a los conductos excretores transcurren los vasos que irrigan y los nervios que inervan a la glándula. Luego vemos acá la clasificación de los conductos excretores, pero esta clasificación no se condice con el libro que nosotros estamos usando, que es el ROS, que la hace más sencilla. Lo divide directamente en conductos excretores, a los que son estratificados, ya sea diestratificado o estratificado plano, ya al nivel de su desembocadura a la altura de la boca del conducto principal, y luego tenemos lo que se llama el conducto estriado, que está dentro de los lóbulos y que tiene unas células muy particulares que después las vamos a ver, que son muy ricas en mitocondrias, y luego están los conductos intercalados, que son directamente los que conectan con la parte secretora y están obviamente dentro de los lobulillos. Esto no se preocupen porque lo vamos a ver en detalle. Lo que quiero que tengan claro es el esquema de la relación entre el tejido conectivo, las porciones secretoras y la porción de conducción. Y sobre todo, lo que no está dibujado acá, que es el acompañamiento por parte de vasos y nervios a toda la ramificación de los conductos, acompañada por supuesto por tejido conectivo. Continuamos. Bueno, vamos a empezar con las glándulas parótidas. Se lo puse en plural para que ustedes recuerden que son dos, por supuesto, una a cada lado, la derecha y la izquierda. Pero la descripción la vamos a centrar sobre una de ellas. Obviamente son glándulas subcutáneas, ustedes las pueden palpar justo por detrás
de la rama ascendente del maxilar inferior, por debajo y por delante del conducto auditivo externo. Las relaciones anatómicas las van a ver bien en anatomía, pero es interesante esta imagen porque ustedes pueden ver cómo la glándula parótida es atravesada por el nervio facial y sus ramas, dividiendo un lóbulo profundo de un lóbulo superficial. Vemos también la emergencia del conducto de esteno, que es el conducto propio de la glándula parótida, que va a desembocar por fuera y por arriba del segundo molar a la altura del vestíbulo de la boca. Recuerden que el vestíbulo es la parte que está exterior a los dientes, en este caso exterior lateral. Bueno, es un conducto bastante largo, es el más largo de las glándulas salivales y es importante también saber que la parótida se relaciona con la arteria carótida externa, y sus ramas. Bueno, todas estas cuestiones las van a ver con detalle en anatomía, pero es importante que vayamos integrando y que se puedan ubicar dónde se encuentra la glándula parótida. Continuamos. Bueno, histológicamente, como les decía, la parótida está rodeada por una gruesa capa de tejido conectivo relativamente denso. De esta cápsula, como ven perfectamente en la imagen, parten tabiques que van formando los lóbulos primero y luego lobulillos. Fíjense, esto podría ser un lóbulo, fíjense cómo podemos dividir este lóbulo en lobulillos. Es interesante también que la glándula parótida tiene un importante componente de tejido adiposo o de adipocitos sueltos, que es todo lo que ustedes ven acá en imagen en negativo. Todos estos agujeritos son células adiposas que han perdido obviamente su contenido. Y también es importante que sepan que es una glándula serosa pura, es decir, no van a encontrar acinos mucosos, no van a encontrar adenómeros ni células secretoras de mucina, sino que todas las células van a producir una secreción serosa. Si ustedes observan en la imagen, también van a ver que estos tabiques de tejido conectivo llevan vasos, nervios y obviamente el sistema excretor, como les mostré en el esquema de la diapositiva anterior. Vamos a ver esto en más detalle en la siguiente diapositiva. Fíjense, acá tenemos con más aumento, 400 por, la histología de la glándula parótida. Van a ver unidades secretoras que son tubulares o acinares, van a ver que algunas son como más gorditas y otras son como más pequeñas. Bueno, las que son más pequeñas son tubulares, las que son como más gorditas son acinos. Acuérdense que un acino es como una bolsita por fuera y un tubito por dentro. Es interesante que las células tienen la típica basofilia basal y cierta eosinofilia apical. Tenemos que buscar algún adenómero como este, por ejemplo, donde se ve claramente la eosinofilia central o acá en la punta de flecha. Acá no encuentro la luz de ningún adenómero porque ustedes saben que son difíciles de ver las luces. Lo que sí vemos son los adipocitos que les había marcado su existencia. También es importante que sepan que hay células mioepiteliales alrededor de todos los adenómeros y los conductos más pequeños. Estos núcleos, este núcleo puede ser una célula mioepitelial. Este que está acá, estas manchas eosinófilas que se ven acá son glóbulos rojos, son vasos. Esto que se ve acá podría ser un mastocito. Bueno, obviamente no es la idea identificar los distintos tipos de células, pero sí que ustedes conozcan la estructura. Lo que van a encontrar en la estructura de la parótida son glándulas tubuloacinares, serosas puras, y otra cosa importante es el sistema excretor, donde se encuentran los famosos conductos estriados, cuyas células son bien eosinófilas, y los núcleos están bastante centrales, desplazados quizás más hacia la zona apical, porque en la zona basal hay muchas interdigitaciones y una importante cantidad de mitocondrias. Acá podemos ver con bastante claridad un núcleo fusiforme que podría corresponder a una célula mioepitelial.
Las células mioepiteliales llegan justamente hasta los conductos estriados, es decir, en todos los conductos intralobulares podemos encontrar células mioepiteliales que después ya la vamos a ver cómo se ramifican y van rodeando la parte secretora y la parte excretora inicial para impulsar la secreción. Obviamente, toda la estructura está rodeada por una fina capa de tejido conectivo que contiene los vasos, los nervios y, en el caso de la parótida, una importante cantidad de adipocitos. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar de la glándula o de las glándulas submaxilares o submandibulares. Las submaxilares se encuentran por debajo del piso de la boca en forma interna al maxilar inferior. Es interesante que tanto las submaxilares como las parótidas están fuera de la boca y las secreciones, la saliva, llegan hasta la boca por largos conductos excretores, a diferencia de la glándula sublingual, que está propiamente en el piso de la boca, y obviamente el resto de las glándulas salivales menores que están en las distintas estructuras que forman parte de la boca. En el caso de la glándula submaxilar tiene un conducto excretor que recibe el nombre propio de conducto de Wharton, que como les comenté, desemboca por delante y por los costados del frenillo lingual, recibe también aporte de la glándula o de las glándulas sublinguales, y en el caso de los seres humanos, en las glándulas submaxilares predominan los acinos serosos, es decir, es una glándula seromucosa o una glándula mixta con predominio seroso. Como pueden ver claramente en la imagen, elegí para esta diapositiva un corte a muy bajo aumento con técnica de hematoxilina y PAS, donde ustedes van a poder ver claramente todos los acinos serosos que predominan y con el color fucsia típico de la técnica de PAS, los acinos mucosos. Entonces, predominio seroso, presencia de acinos mucosos, y abajo a la derecha les puse una imagen a más aumento, 400 por, donde se ven los acinos mucosos con las semilunas serosas y se ve un conducto estriado. Fíjense cómo el núcleo está desplazado hacia la parte central o relativamente apical. Fíjense las interdigitaciones, acá se ven en negativo, acá se ve una célula que podría ser una célula mioepitelial, son más difíciles de ver a nivel de las porciones secretoras, mucho menos las podemos ver con una tinción que no tiene eosina, porque obviamente son células eosinófilas, y fíjense cómo en la parte secretora se encuentran también estructuras PAS positivas. Pero lo más importante es el reconocimiento de estas estructuras, en este caso tubular, o en algunos casos acinares. Fíjense, este es claramente un acino, se ve con claridad la luz, se ven los límites intercelulares perfectamente a nivel de las células mucosas. Recuerden que esta es una de las características de las células mucosas, que se ven bien los límites intercelulares, se ve el núcleo aplastado hacia la zona basal y por fuera de la célula mucosa se ven estas células serosas, que este desplazamiento, como ya les expliqué en el primer parcial, se produce por la técnica histológica. Esto está bien explicado en el libro de Ross. Lo que nos señala la flecha es un conducto excretor relativamente grande. Si ampliáramos esta imagen vamos a ver un epitelio biestratificado que está en una estructura relativamente importante de tejido conectivo. Acá tenemos la arteriola, acá tenemos una vena y acá tenemos otra vena. O sea que también podemos observar con bastante precisión en esta imagen cómo la glándula se divide en lóbulos y los lóbulos en lobulillos. Y fíjense acá en esta imagen cómo se ven tres conductos excretores con secreción, es decir, con saliva dentro de su estructura. Lo que marca el asterisco son los tabiques de tejido conectivo que, al no tener eosina el preparado, no se tiñen y se ven en negativo. No vamos a encontrar células adiposas, puede haber alguna aisladamente, obviamente, como en toda la biología, nada es absoluto, pero hay una gran diferencia con la parótida que, como ustedes vieron, es muy rica en células adiposas distribuidas por todos los lóbulos. Continuamos.
Bueno, las glándulas sublinguales son al revés que las submaxilares, es decir, son mucocerosas, es decir, son glándulas mixtas con predominio mucoso. Están ubicadas en el piso de la boca, están por delante de las glándulas submaxilares, atención porque les puse la sigla SM para ahorrar espacio, entonces están por delante de las glándulas submaxilares. Son dos pequeñas glándulas, algunos autores dicen con forma y tamaño de una almendra. Tienen múltiples conductos, como les mostré en las diapositivas anteriores, que drenan directamente al piso de la boca y otros drenan al conducto de Wharton, que es el conducto de la glándula submaxilar. Los conductos intercalares y estriados son bastante cortos y a veces son difíciles de encontrar, ya que lo que vamos a ver normalmente en los cortes es los adenómeros, de los cuales, que son obviamente túbulo-acinares, y predominan los mucosos, y dentro de los mucosos predominan fuertemente los tubulares. Como pueden ver acá en la imagen, fíjense que acá se ve bien la luz, que se ven los límites intercelulares con los núcleos desplazados hacia la base. Esto es hematoxilina y eosina, pero ha tomado más fuertemente la hematoxilina. Acá vemos lo que puede ser un mastocito. Fíjense la medialuna serosa, fíjense la estructura tubular, y algunos son acinos como este de acá, por ejemplo. Bueno, se ve bastante claro el predominio mucoso y se ve bastante clara la presencia de las semilunas serosas. Esta es entonces la estructura y la histología de las glándulas sublinguales, que repito, son mucocerosas, a diferencia de las submaxilares, que son cero mucosas. Continuamos. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a ver es una comparación entre las tres glándulas salivales mayores. Obviamente son tres cortes con hematoxilina y eosina, es decir, HIE, la técnica de rutina, a 200 por, es decir, aumentado 200 veces. Lo que vamos a observar en la parótida es que son acinos o túbuloacinos, por eso tiene la letra acá TA, túbuloacinos serosos puros. Vamos a ver la presencia de células adiposas. Fíjense el tamaño de la célula adiposa, muchísimo más grande que las células secretoras y también de los conductos excretores. Esta imagen de acá es un conducto intercalar, es decir, los que conectan a la parte secretora con la parte excretora. Acá en la puntita de flecha lo que están marcando es un capilar sanguíneo que transcurre, por la estructura del tejido conectivo, y con la letra E van a ver un conducto excretor que recibe el nombre de conducto estriado. Estos son los típicos conductos de las glándulas salivales, se llaman conductos estriados porque tienen unos repliegues de la membrana vasolateral que le dan la imagen de estriaciones. Es típico que el núcleo se encuentre relativamente central. Si trazamos una línea en la membrana apical y otra en la membrana basal, van a ver acá, sobre todo en esta parte, que está bastante central, bastante al medio el núcleo. Y necesitaríamos técnicas de inmunistoquímica, pero podríamos percibir algunas células mioepiteliales que rodean a los acinos y a las primeras porciones de los conductos excretores. Obviamente, para detectarlo, como les digo, necesitaríamos inmunistoquímica, pero sepan que existen células mioepiteliales que, a diferencia de las glándulas sudoríparas, donde las células mioepiteliales están solo en el adenómero, en las glándulas salivales se extienden también a las primeras porciones excretoras. Bueno, en la imagen del medio tenemos la glándula submaxilar, en la cual ya empiezan a aparecer algunos acinos mucosos, aunque predominan los acinos serosos. Se ven con claridad los tabiques de tejido conectivo. Con la letra M lo que ven son los acinos mucosos, y en las puntas de flechas azules, en las flechas azules, lo que les está marcando la imagen son las medialunas serosas, que reciben el nombre de Bob Ebner o de Gamusi. Y fíjense, esta estructura de acá que tiene el asterisco es un conducto estriado donde la eosinofilia
ha aprendido más que en la imagen de al lado. Esto yo les marqué en el primer práctico, en el primer video, que hay que tener cuidado con la tinción relativa, es decir, a veces prende más la eosina, a veces prende menos. Acá en estas imágenes lo podemos ver con claridad. Fíjense esta imagen de este conducto estriado, la fuerte eosinofilia. Este es un conducto estriado que fue cortado en forma relativamente oblicua. Y acá hay otro conducto estriado que el corte evidentemente pasó por parte del epitelio y por supuesto por eso no se ve la luz. En este está absolutamente oblicuo el corte, fíjense la multiplicidad de núcleos, obviamente acá estamos agarrando solamente el epitelio del conducto estriado. Bueno, también hay por supuesto células hemioepiteliales que acá van a ser difíciles de ver. Y si comparamos este corte con el corte de la derecha, que es la glándula sublingual, vamos a ver que en la glándula sublingual hay una gran mayoría de acinos mucosos que se ven pálidos, con los límites intercelulares bien definidos, se ve muchas veces la luz del acino o del túbulo. Si la buscamos la vamos a encontrar. Acá hay una luz, acá hay otra luz. Esta, fíjense que es bien tubular y se ve perfectamente la luz y los límites intercelulares. Acá obviamente también hay células mioepiteliales más difíciles de ver aún porque los núcleos de las células mucosas están aplastados sobre la membrana basal y toman esta imagen fusiforme. Esta podría ser una célula mioepitelial. Y están señalados con flechas rojas los conductos estriados que los vamos a reconocer por el desplazamiento de los núcleos hacia la zona central. En este preparado no ha prendido suficientemente la eosina, o la eosina se ve bastante pálida y queda como enmascarada por la hematoxilina. En cambio, en este preparado de submaxilar, la eosina ha prendido fuertemente, entonces ya las distintas tonalidades. Pero ustedes tienen que saber que esta estructura del túbulo estriado es bien eosinófila, mientras que la parte basal de las células mucinosas como de las células secretoras es bien basófila. Lo que nos permite la imagen entonces es comparar las diferentes características histológicas, que las vamos a repetir por última vez y esto es pregunta de examen y lo tienen que saber perfectamente. La parótida es serosa pura, tiene un importante componente de adipocitos y son bien visibles los conductos estriados. En las glándulas submaxilares vamos a encontrar predominio seroso con presencia de túbuloacinos mucosos, son bien visibles los tabiques de tejido conectivo y también vamos a encontrar un importante componente de conductos estriados que incluso son más abundantes que en la parótida. Por último, en la glándula sublingual vamos a encontrar un predominio de acinos mucosos con presencia de medialunas serosas, o sea que es una glándula mucoserosa, y son menos frecuentes los conductos estriados. Continuamos. Bueno, glándulas salivales menores. Las glándulas salivales menores, como ya les mencioné, reciben su nombre en función de en qué sector de la boca se encuentren. Son glándulas que suelen estar en la submucosa y en el caso de la lengua, que es lo que vemos en la imagen, suelen atravesar las estructuras musculares para anidar la parte secretora entreverada en los espacios que los músculos de la lengua le permiten, como se ve claramente en la imagen. Acá tenemos dos imágenes, una con hematoxilina y eosina y otra con hematoxilina y PAS, donde se ven dos sectores de la lengua. Esta sería la parte posterior de los 2/3 anteriores, donde encontramos las glándulas serosas de Bob Ebner, que son glándulas que van a secretar en los surcos de las papilas foliadas y muy especialmente en los surcos de las papilas caliciformes, donde van a producir un efecto de lavado y de dilución que va a permitir la captación de los sabores. A diferencia de estas glándulas serosas de Bob Ebner, que también son túbulo-acinares, en la mayoría de las glándulas, o la mayoría, mejor dicho, de las glándulas salivales menores, la mayoría de las glándulas salivales menores van a ser glándulas de predominio mucoso e incluso mucosas puras. Lo que ven en la imagen de la derecha
es el tercio posterior de la lengua, como lo pueden percibir por el componente linfático, que tenemos un folículo linfático. Y sobre este tercio posterior de la lengua existen unas glándulas mucosas puras que se llaman glándulas de Weber. Esto tiene que ver también con la lubricación y con la necesidad de lubricación para la deglución del bolo alimenticio. Pero el resto de las glándulas salivales que tenemos distribuidas en la boca tienen un predominio mucoso. El gran aporte de saliva serosa está dado por la parótida en una gran mayoría y por las glándulas de Bob-Ebner a los efectos de producir el lavado y la dilución de partículas para la percepción de los sabores. El resto de las glándulas tienen una función mayormente de lubricación y por eso tienen un componente predominante mucoso. Continuamos. Bueno, ¿qué células encontramos en las glándulas salivales? Les había prometido que íbamos a ver con detalle cómo estaban compuestos esos acinos y esos conductos excretores, y acá tenemos un esquema muy claro. En las glándulas salivales vamos a encontrar 5 tipos celulares. 2 de esos tipos celulares ya los recontra conocen del primer parcial, que son las células secretoras serosas o las células secretoras mucosas. Vamos a repasar un poquito. Las secretoras serosas tienen forma piramidal, tienen un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado que rodea al núcleo y le da basofilia basal, es decir, esta parte pegada a la membrana basal y que rodea el núcleo es bien basófila por muchísimo retículo endoplásmico rugoso. Y hacia arriba del núcleo, hacia la zona apical, van a tener el complejo de Golgi y un montón de vesículas de secreción que generalmente toman la eosina, o sea que van a tener eosinofilia apical. Las células mucosas también tienen un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, pero por artefacto de la técnica, estas mucinas, estas vesículas de mucinas se hinchan, desplazan al núcleo sobre la zona basal, desplazan a todas las organelas bien contra la membrana basal y vamos a encontrar en los cortes con la técnica de rutina un citoplasma pálido porque no se tiñe la mucina y con la técnica de Paz vamos a encontrar un citoplasma repleto de mucina que se va a ver fucsia. Por artefacto de la técnica, cuando hay un acino mixto, que es lo que se ve acá en la imagen, las células serosas se van a desplazar hacia la membrana basal y las células mucosas hacia la parte apical, formándose estas semilunas serosas. Bueno, entonces, los 2 tipos celulares secretores son las serosas y las mucosas. Después tenemos las células de los conductos excretores, que hay una célula que se llama célula del conducto intercalar, que es el conducto que conecta los adenómeros con los conductos estriados, que es una célula sin mayores particularidades. Es una célula relativamente o tenuemente eosinófila que tiene actividad de anhidrasa carbónica y tiene una función de secretar bicarbonato y absorber cloro. Posteriormente, si vamos siguiendo el trayecto de la secreción, posteriormente al conducto intercalar encontramos los típicos conductos estriados de las glándulas salivales. Estas células sí tienen su particularidad, tienen muchísimos repliegues a nivel de la membrana basal y muchísimas mitocondrias, lo cual las hace muy eosinófilas. Estas células se llaman estriadas porque estos repliegues con presencia de mitocondrias le dan un aspecto estriado, el núcleo es relativamente central y la función de estas células es la secreción de bicarbonato y de potasio y la absorción de sodio. Generalmente absorben más sodio que el potasio que secretan, lo cual hace que la saliva en condiciones normales sea hipotónica. Cuando hay mucha secreción de saliva, no alcanzan a absorber la cantidad de sodio suficiente, entonces la saliva se puede hacer isotónica por secreción de sodio, es decir, las células secretoras van a secretar sodio y el conducto estriado no va a alcanzar a reabsorberlo porque además no son células que tengan demasiadas vellosidades para aumentar la superficie de absorción. Y por último encontramos las células mioepiteliales que ya las habíamos visto cuando hablamos de
de las glándulas sudoríparas, pero a diferencia de las sudoríparas, acá no van a estar solamente a nivel del adenómero, sino que se van a extender en las porciones iniciales, tanto de los conductos intercalares como en la parte inicial de los conductos estriados, es decir, en toda la parte que está dentro de lo que llamamos los lobulillos de las glándulas salivales. Continuamos. Bueno, y por último les puse esta diapositiva que vendría bien para esa página que dice muerte por PowerPoint, porque es un palabrerío terrible, pero me gustaría dejarles algunos conceptos sobre qué es la saliva. Esto ustedes los van a tener que ver bien en fisiología y en bioquímica, pero acá vamos a ver una idea general. Entonces, la saliva es un fluido que cuando se secreta es estéril, pero inmediatamente ingresa a la boca, ya se adquiere, digamos, la población bacteriana típica de la boca. El 99% de la saliva es agua y solo el 1% está constituido por moléculas que pueden ser moléculas orgánicas, como algunas enzimas digestivas, etcétera. Ahora las vamos a ver. Y por moléculas inorgánicas, como es el caso del calcio y el cloro, es decir, iones. Las glándulas salivales mayores producen aproximadamente el 93% de la saliva. En estado de reposo, las que más producen son la submaxilar y la sublingual, mientras que cuando son estimuladas, la que más produce es la parótida, que además, como vimos, es la más grande. Y las glándulas salivales menores producen aproximadamente el 7% de la saliva, por supuesto. La secreción de saliva, esto hay disidencia entre los libros, pero es alrededor de 1 litro por día y está regulada por el sistema nervioso autónomo y por múltiples estímulos, principalmente, obviamente, por la presencia y por la ingesta de alimentos. Además tiene un ritmo circadiano, es decir, tiene un ritmo diario donde es mayor hacia el mediodía y luego va disminuyendo y por supuesto durante el sueño es prácticamente nula la secreción de saliva. Eso sería en condiciones de normalidad, por supuesto. Bueno, ¿cuáles son los componentes? Principalmente el agua, como dijimos, 99%, tiene un montón de funciones, que es hidratar a los alimentos, diluir distintas sustancias presentes en los alimentos. El agua es un gran dilusor y por supuesto tiene una función de lubricación. Ustedes saben que el agua es el solvente universal, tiene la capacidad de disolver un montón de sustancias y esa disolución de sustancias son importantes a la hora, por ejemplo, del procesamiento de los alimentos, de la formación del bolo alimenticio, de la percepción de los sabores, o sea, es muy importante esa función de disolución y de dilución que tiene el agua de la saliva en la boca y sobre los alimentos, por supuesto. Bueno, después secreta bicarbonato, que habíamos visto que las células de los conductos excretores secretaban bicarbonato. El bicarbonato tiene una función buffer. También hay fosfatos que tienen una función buffer, pero la principal función buffer es del bicarbonato, que va a neutralizar los pH, va a mantener un pH relativamente estable. Esto es importante para la protección de la dentadura y también es importante para el accionar de la amilasa lingual, que va a empezar a digerir el almidón, la tialina. Bueno, después hay cloruros, que son sustancias inorgánicas, sales de cloro, que van a activar a la amilasa lingual o la amilasa salival, mejor dicho. Esta amilasa salival se recibe el nombre de tialina, que se escribe con una P inicial, o también recibe el nombre de alfa amilasa y es activada por sales de cloro presentes en la saliva. Obviamente hay secreción de mucina, vimos el gran predominio de células mucinógenas en todo lo que son las glándulas salivales menores y en la glándula sublingual. Esta mucina tiene, como les había mencionado previamente, una principal función de lubricación, sobre todo para la deglución del bolo alimenticio, pero también es importante en el proceso de masticación.
Luego vamos a encontrar enzimas digestivas que se van a encargar de hacer la digestión. Ya les mencioné la alfa amilasa. Y luego, en estas glándulas que vimos en la parte posterior de la lengua y en las glándulas también de Bob Ebner, vamos a encontrar una enzima que se llama lipasa lingual, que es una enzima que va a digerir triacilgliceroles, va a liberar el ácido graso de la posición 3 del glicerol, sobre todo. Y es interesante que esta enzima va a funcionar mejor a pH ácido. El pH óptimo de esta enzima es aproximadamente de 4 y sigue funcionando hasta un pH de 2. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, toman algo con jugo de limón, van a percibir que se disuelve la grasa de su boca. Esto es por la acción justamente de la mayor acción de la lipasa lingual con pHs ácidos. Después tiene una enzima que se llama lisozima, que es una enzima que tiene directamente una actividad antimicrobiana. Después tienen otra proteína que se llama estaterina, que tiene una porción ácida que va a evitar la precipitación de los fosfatos de calcio y de la dioxiapatita, y además también tiene un efecto antimicrobiano. Esto es muy importante, sobre todo en los animales que comen huesos. Y por último, hay una saturación de calcio en la saliva. Esa saturación de calcio nos permite una protección de la dentadura, porque de lo contrario, con la acidez de los alimentos, con el cambio de pH, podríamos perder el calcio dental. Al haber una importante presencia de calcio en la saliva, esto permite que se preserve el calcio de la dentadura. Bueno, esto fue todo, espero que les haya sido útil y pueden hacerme preguntas y comentarios, ya sea en el canal de YouTube, en la plataforma o por Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.